que ya vamos a hacer lo que es un reforzamiento, ¿ya? Ojalá me pueden ayudar, así que vamos a comenzar. Uno puede entrar, ahí sí. Ya, viendo esto era la tarea, que fue lo que vimos en la clase pasada. Ya, para la tarea había que leer un poquito este cuadro, que habíamos también visto en la clase pasada, sobre los grupos políticos que existían después de la independencia. ¿Ya? Y aquí vemos 5 grupos políticos. ¿Ya? Nosotros en la clase pasada vimos la diferencia entre los grupos liberales y conservadores. ¿Ya? Y aquí vemos el grupo liberal, donde estaban los pipiolos y los federalistas, donde están sus características, y el grupo conservador, que estarían los pelucones. Ahí ven sus pelucas. ¿Se ven o no? ¿Las pelucas? ¿Ya? Esas son las que yo les decía, que no se me ocurrió mostrar esta foto. ¿Ya? Los estanqueros, que eran comerciantes, y los ojinistas, que eran militares. Ya los conservadores, donde querían un Estado más autoritario, más fuerte, y los liberales querían limitar el poder del presidente, un gobierno más liberal, donde existieran más libertades. Los federalistas querían limitar un gobierno como lo de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, esos dos. Y aquí habían 2 textos que ustedes tenían que leer. ¿Ya? Dicen, en los años que siguen a la independencia se llevaron a la práctica 5 ensayos constitucionales. Y hubo 11 cambios de gobierno. Es decir, hubieron 11 presidentes diferentes. El cuadro llegó a ser caótico. Los numerosos grupos como los ojivistas, federalistas, estanqueros, pipiolos y pelucones articulaban sus planes sin líneas precisas. No era fácil comprender el concepto de soberanía popular y llevarlo a la práctica cuando las mentes habían sido formadas en la admiración de la soberanía monárquica. ¿Ya? Ahí tenemos un texto que nos habla un poquito de lo complicado que fue organizar un país. ¿Ya? Y el segundo texto dice, es este un periodo de múltiples ensayos constitucionales que la primera década, 1810-1820, tienden a reemplazar la organización monárquica por la republicana, y que en su segunda década, 1820 y 1830, encaminan una progresiva adaptación de las ideas republicanas a la realidad concreta. Es un trozo importante de nuestra vida histórica, porque representa un proceso de acercamiento a la forma de organización definitiva de la República. En él se inicia nuestro actual sistema político. ¿Ya? A ver, estas 2 fuentes hablan de 2 visiones sobre el mismo periodo. ¿Ya? Algunos dicen, ese periodo fue muy desordenado, y otros dicen, este fue un periodo de organización, de práctica, para llegar a ser lo que hoy día somos como país. ¿Ya? Siempre hay que tener claro esto. Nosotros desde la historia vemos el pasado desde distintas perspectivas. ¿Ya? Un ejemplo un poquito más diferente. Si yo estoy en un paradero de la calle, ¿ya? Y veo una vaca pasar. ¿Ya? Veo una vaca pasar y la vaca se cruza delante del auto, de un auto, y choca. ¿Ya? La vaca es la culpable, ¿cierto? Pero hagamos que yo se estoy mirando desde la otra esquina y veo que el auto venía a exceso de velocidad, justo iba pasando la vaca, y el auto choca a la vaca. Desde esa perspectiva, el auto es el culpable, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Lo mismo pasa con la historia. Depende desde el punto de vista que lo veamos, vamos a encontrar un hecho que ocurrió, un hecho concreto, que le vamos a dar diferentes puntos de vista. ¿Ya? Aquí ocurre lo mismo. Ese periodo de 1830 y 1820 y 1830, algunos dicen que era un periodo muy desordenado, donde no existía, donde no existía orden, que no existía nada. Y otros dicen que es un periodo donde se está practicando, donde el actual sistema político, nuestra república actual, se está organizando. ¿Ya? Entonces, por eso, hay unos que dicen desordenado, otros que es práctica. Entonces va a haber diferentes perspectivas. Y esto no es solo para este periodo, siempre tengámoslo claro. Para toda la historia, siempre van a haber diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. ¿Ya? Entonces, por eso también es importante entender la historia y entender que hay muchos puntos de vista desde la historia. ¿Ya? Es como cuando ustedes también pelean
Y uno va a decir, no, la pelea fue culpa de él. Y otro va a decir, no, yo la estaba viendo y la culpa fue del otro. Entonces eso es siempre importante tenerlo en cuenta. Ya. A ver, las preguntas dicen que tiene que ver con el anterior cuadro. ¿Cuáles son las diferencias entre los conservadores y liberales? Escribe al menos 3. ¿Ya? Entonces dice, los pipiolos buscaban limitar el poder del presidente, defendía la autonomía de las provincias y planteaba la separación entre el Estado y la Iglesia. Ya, pelucones buscaban mantener el orden social existente, creían que el presidente debía tener mucho poder y defendían la unión entre la Iglesia y el Estado. Ya. Acá los pipiolos son liberales, los pelucones son conservadores. Díganme una diferencia de los que leí recién. ¿Qué opinaban sobre el presidente de los pipiolos? ¿Qué dicen los pipiolos sobre el presidente? ¿Qué querían hacer sobre el presidente de la República? ¿Buscaban limitar el poder del presidente? Limitar el poder del presidente. Bien, Luis, bien, Mateo, querían limitar el poder del presidente. En cambio, los pelucones, ¿qué creían sobre el presidente? Creía que debía tener el presidente tenía que tener todo el poder. Que tenía que tener mucho poder. Bien ahí el Axel y el Diego que lo dijeron al mismo tiempo, pero lo entendía los dos igual. ¿Ya? Entonces acá hay una diferencia. Vamos a ver si podemos hacer un cuadro rápido. A ver. Insertar. Cuadro rápido. No, ese cuadro no. Ya. Los liberales querían limitar el poder. Quiero moverme, pero si no puedo voltear. Y los conservadores que querían hacer al presidente, aumentar deciden. ¿Ya? Vamos a ver otra diferencia. ¿Qué opinaban los pipiolos sobre la Iglesia y el Estado? ¿Y qué opinaban los pelucones sobre la Iglesia y el Estado? Primero los pipiolos. ¿Qué quieren los pipiolos sobre la Iglesia y el Estado? Separar la Iglesia del Estado. Ya, entonces aquí pondríamos, querían separar la Iglesia del Estado. En cambio, los conservadores, ¿qué quieren? O los pelucones en este caso, que son aquí. mantener el orden social existente. Mantener el orden social existente, pero sobre la Iglesia y el Estado. Unir. Unir la Iglesia y el Estado. ¿Ya? Entonces, ponemos acá. Unión, Iglesia, Estado. Ya. A ver, sobre el orden social, o el orden de las regiones, ¿qué pretendían los pipiolos? Querían autonomía de las provincias. En cambio, ¿qué querían los pelucones? ¿Querían cambiar eso o mantener? O sea, ¿querían cambiar eso de un orden social donde existiera un Estado unitario? ¿O querían hacer que las provincias tuvieran más poder? Los conservadores, los pelucones. Mantener. Ya, mantener el orden social. Tener el orden social. Y acá querían autonomía de las provincias. ¿Ya? Y ahí tenemos la pregunta 1, que era la más difícil, porque la otra era más que todo una pregunta sobre ustedes. ¿Qué grupo ustedes creen que los representa a ustedes? ¿Qué creían ustedes que hubiese sido la mejor idea? ¿Ya? Esas eran las dos preguntas de la tarea. ¿Ya?
Entonces aquí, ¿tienen alguna duda sobre la tarea? Ya que ya prácticamente lo hicimos casi todo, pero acá se me olvidó ponerles conservadores liberales. Pero la otra es opinión de ustedes. ¿Ya? Los que no lo hicieron, ahora lo pueden hacer igual después de clase. Ya. Entonces, ahora sí vamos a hablar del reforzamiento. Lo que va a entrar en la prueba, va a entrar desde los antecedentes de la independencia hasta lo que estamos viendo hoy en día. Esto de los grupos sociales, o sea, de los grupos políticos. ¿Ya? Eso es lo que va a entrar en la prueba. Entonces, para comenzar, vamos a ver los antecedentes de la independencia. A ver si nos acordamos un poquito. ¿Qué es ser independiente? ¿Qué es ser un país independiente? A ver, Un país que se gobierna solo. Un país que no depende de otro país. Un país que se gobierna solo, un país que no depende de otro país. Muy bien, Luis, muy bien, Axel. ¿Va a haber alguien más que aportar? ¿O ya lo dijimos todo? Sí, prácticamente lo dijimos todo. ¿Ya? Y Chile, antes de 1818 o de 1810, ¿era un país independiente o dependiente? Dependiente, ¿Dependiente de qué país? España. Exactamente. Chile era una colonia española. Quiere decir, dependía de España. La colonia es un territorio dominado por otro país. ¿Ya? Y vamos a ver que en 1800, desde 1750, es decir, hace como 300 años, 250 años, mejor dicho, en el mundo se están viviendo hartos cambios que van a finalmente a desembocar en lo que sería la independencia de muchos países. ¿Ya? Por ejemplo, en el mundo se está viviendo lo que es la Ilustración, que es un movimiento intelectual que planteaba la libertad del humano, el fin de las monarquías, ¿ya? Y la Ilustración va a influenciar a lo que es la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Sobre todo la Revolución Francesa es muy importante porque va a acabar con la monarquía en Francia y va a extender esta idea de liberalismo económico, liberalismo político, de que ya no debería existir una monarquía donde un rey mandara todo, sino que debería existir esta idea de república, una república que tuviera división de los poderes del Estado. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? A ver, veamos. Ya, los poderes del Estado lo hemos visto toda la vida. Llevamos desde el año pasado viendo los poderes del Estado. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo y el otro se me olvidó. Ejecutivo es el que... Y judicial. Judicial es el que hace, juzga las leyes, el ejecutivo es el que ejecuta las leyes que se vayan cumpliendo, y el legislativo es el que hace las leyes. Siempre veanlo por la forma de hacer, por las leyes, ¿ya? Legislativo crea las leyes, ejecutivo las aplica, es decir, que hace que vayan funcionando. En este caso el presidente va haciendo que funcione la ley, y el judicial es el que las juzga si no se cumple una ley. Todo tiene que ver con las leyes. Ya, ese es un antecedente, ya que en el mundo ya se está buscando libertad, quieren acabar con las monarquías, y dentro de Chile, en la colonia de Chile, también hay otros antecedentes, sobre todo con el descontento criollo. Hay un gran descontento por los criollos, sobre todo con el rey, ¿ya? Porque quieren de alguna forma ser independientes económicamente, ser independientes políticamente, y el rey no los deja, ¿ya? Y también existe un sentimiento de nacionalidad en estos criollos, porque no se consideran españoles, ¿ya? ¿Se acuerdan quién eran los criollos, cierto? Los descendientes de los españoles. Aquí habían nacido en América. Entonces, como ellos nacieron en América, no se sentían españoles, y tampoco les dan poder de, por ejemplo, gobernarse. ¿Ya? Todo dependía desde el rey. ¿Ya? Esos son los antecedentes. Ya. Uno de los grandes antecedentes es que las guerras napoleónicas. ¿Ya? Napoleón Bonaparte fue el líder de Francia, se transformó en emperador de Francia, e inició una serie de conquistas por Europa, que en una parte va a capturar al rey de España y lo va a tomar prisionero. ¿Ya? ¿Quién era el que gobernaba Chile? Era el rey de España. Entonces acá los chilenos o los criollos tienen un problema. El rey de España está preso. ¿Se acuerdan de eso, cierto? ¿Qué van a hacer cuando el rey de España esté preso? Van a decir, ¿quién nos manda ahora? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un cabildo abierto. ¿Ya? Que va a ser como una reunión de los vecinos más importantes para ver qué hacer.
también se llama la primera Junta de Gobierno, ¿ya? ¿Qué día fue? El 18 de septiembre de 1810. ¿Ya? El 18 de septiembre de 1810 se hace la primera Junta de Gobierno, porque el rey de España está preso, y necesitaban una forma de organizarse, porque el rey de España es supuestamente el que manda. Y ahora el rey de España está preso, ¿quién va a mandar? No sabemos, ¿ya? Y como el nuevo rey de España fue impuesto por el enemigo, no le vamos a hacer caso al nuevo rey de España. Nos vamos a gobernar solos mientras, dicen esto, la primera Junta de Gobierno, el rey de España esté preso, ¿ya? Entonces va a ser la primera Junta de Gobierno. ¿Qué decía la primera Junta de Gobierno? Dice, ¿jura usted defender la patria hasta derramar la última gota de sangre para conservar ilesa hasta depositada en manos del señor don Fernando VII, nuestro soberano, o su legítimo sucesor, conservar y guardar nuestra religión y leyes, hacer justicia y reconocer al supremo consejero de regencia como representante de la majestad real? Es decir, la primera Junta de Gobierno dicen, oh, no tenemos rey, organicémonos mientras solitos, ¿ya? Mientras el rey esté preso. Entonces le vamos a ser leales al rey de España, pero él está preso, mientras nos gobernamos solos, ¿ya? Y aquí la primera Junta de Gobierno vamos a ver que algunos ya estaban descontentos con el rey, entonces van a decir, podemos aprovechar de hacer algunos cambios que el rey no quería. Por ejemplo, libre comercio, ¿ya? Establecer relaciones políticas con otros países, crear militares, cerrar la audiencia y convocar un Congreso Nacional para ya empezar a mandarnos solo, porque vemos que el rey sigue preso, ¿ya? Entonces tenemos que empezar a hacer leyes nosotros mismos. Y aquí se va de alguna forma a empezar la idea de un futuro país independiente. Es decir, en 1810, el 17 de septiembre, no es que no se hace la independencia de Chile, se inicia este proceso, el proceso de ser independiente, ¿ya? Y aquí vamos a ver dos grupos que querían de alguna forma diferentes cosas. Estaban los patriotas, que querían que las juntas de gobierno finalmente fueran independientes, sí, llevar a ser un país independiente, que finalmente, por ejemplo, Chile fuera un país independiente, eran los patriotas, y por otro lado estaban los realistas, que querían mantener al rey de España como la forma de gobierno, ¿ya? Todo esto está en la Junta de Gobierno en un principio, ¿ya? Eso tenemos que saber bien claro que hay dos grupos, patriotas que quieren finalmente la independencia del país, que aunque vuelva el futuro rey, da lo mismo, y los realistas que cuando vuelva el rey vamos a volver a ser una monarquía, vamos a ir siendo gobernados por el rey de España. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Va a haber un patriota que no va a aceptar mucho esta idea de que cuando vuelva el rey de España volvamos a ser una monarquía, ser parte del rey de España, entonces va a ser un golpe de Estado, ¿ya? Que va a ser José Miguel Carrera. Ustedes vieron la película, ¿cierto? La mayoría vio la película de José Miguel Carrera, que hace un golpe de Estado y de alguna forma intenta que Chile sea un país independiente, ¿ya? Entonces, hacer un golpe de Estado, va a asumir todo el poder del país, ¿ya? Se va a hacer general del ejército y va a intentar buscar la independencia del país. ¿Qué va a hacer? Y cosa muy importante de José Miguel Carrera es crear símbolos patrios, ¿ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que creaba? ¿Qué símbolo patrio creaba? Algo que actualmente es muy diferente a la primera que crearon. Oh, una pista muy grande. Crea la primera bandera nacional, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo era? ¿Qué colores era la bandera nacional? Era amarillo, blanco y azul. Amarillo, blanco y azul. Bien. Bien ahí el Axel, ya. ¿Por qué es importante la creación de símbolos patrios? También va a crear el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional. ¿Por qué crea esa idea de nacional? La bandera nacional. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir José Miguel Carrera a los españoles? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo prácticamente, ya no somos españoles, sino que tenemos una bandera propia, tenemos una biblioteca propia, tenemos un colegio nacional, que ya no es un colegio español, sino que es un colegio nacional de Chile. Tenemos una bandera chilena. ¿Qué le está diciendo indirectamente a los españoles, José Miguel Carrera, con esto? Pensemos, ¿qué le está diciendo?
¿Somos un país que va a depender de España cuando vuelva el rey de España o no? Si tenemos una bandera propia, si tenemos una biblioteca nacional, un instituto nacional y muchas cosas más nacionales, un escudo. ¿Vamos a volver cuando vuelva el rey de España? ¿Va a volver a utilizar la bandera española, el escudo español, o ya tenemos una bandera propia? Pensemos. ¿Qué quiere decir crear estos símbolos patrios? Que Chile, finalmente, a pesar de todo, va buscando la independencia, porque está creando sus propios símbolos, que ya no van a ser los de España, sino que va a tener sus propios símbolos. ¿Ya? Por ejemplo, ahora que ayer jugó la selección chilena, tiene la bandera chilena, ¿cierto? Y tiene su propio uniforme. Ya, ¿qué pasa si la selección chilena se jugó hace 300 años atrás? ¿Qué uniforme hubiese utilizado? Hace 300 años, si es que hubiera existido el fútbol hace 300 años. ¿Qué uniforme creen que hubiese usado? ¿El mismo de ahora o otro? Uno que tuviera amarillo. Uno que tuviera amarillo. Hace 300 años, más atrás, antes de crear la bandera, cuando Chile antes quisiera ser independiente. ¿Por qué país era gobernado? La bandera de España. La bandera de España. Entonces, si hace 300 años hubiese jugado la selección chilena, se usaba el uniforme español. ¿Ya? Pero ahora tiene su propio uniforme. Lo mismo va a pasar con los símbolos patrios. ¿Ya? Significa que Chile ahora con esto es un país independiente. Puede jugar por Chile, no por España. ¿Ya? Es un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir con este proceso de independencia? Los realistas van a soltar al rey de España y los realistas van a intentar reconquistar el país, ¿ya? Volver a que el rey de España tenga el poder. Entonces aquí Mariano Osorio envía tropas desde Perú hacia Chile, y finalmente lo que ocurre en Chile es el desastre de Rancagua, que es una batalla donde prácticamente el ejército patriota, que estaba buscando la independencia del país, pierde y se tienen que ir hacia Mendoza. ¿Dónde queda Mendoza? En Argentina. En Argentina, perfecto. ¿Ya? Entonces tienen que escapar hacia Mendoza. Y ahí se acaba el proceso de independencia chileno hasta ahí, porque se acaba lo que se conoce como Patria Vieja. Y empieza otro proceso que es el periodo de reconquista española. Y van a copiar estas preguntas. Ya, les voy a dar 2 minutos. ¿Por qué crees tú que la primera junta de gobierno fue el inicio del proceso de independencia de Chile? ¿Por qué crees que José Miguel Carrera crea los símbolos patrios? Eso lo dijimos más o menos recién. ¿Y cuáles son los grupos existentes en el proceso de independencia? ¿Qué es lo que busca cada uno? Ahí vemos anteriormente. Voy a dar 1 minuto para que ustedes piensen, 2 minutos para que las copien, y 1 minuto para que pensemos estas preguntas y las respondamos aquí en el chat. ¿Ya? Así que voy a ponerle pausa a la grabación para que... ¿Ya? Ahí está. De alguna forma, después de que los patriotas fueron derrotados, se tuvieron que escapar a Argentina, a Mendoza principalmente. Aquí existieron los patriotas que se quedaron en Chile, fueron duramente sancionados, fueron reprimidos por los españoles. ¿Ya? Este periodo donde los españoles vuelven a gobernar Chile dura hasta 1817, ¿ya? Con la batalla de Chacabuco. ¿Ya? La batalla de Chacabuco, que yo les dije que si uno va para los Andes, va a haber una estatua que es como gigante, que está así. Bueno, como así en realidad. ¿Ya? Ahí hay una estatua gigante, ahí es donde se dio la batalla de Chacabuco. ¿Ya? ¿Qué pasó en este periodo? ¿Ya? Afuera de Chile, en Mendoza, los patriotas se organizaron en un ejército, liderado por San Martín, para después cruzar los Andes y volver a reconquistar Chile. Los que se quedaron en Chile, los patriotas que se quedaron en Chile de alguna forma organizaron resistencias, intentaron investigar, desordenar un poco en el sur para que el ejército español se fuera hacia el sur. Entonces, estuvieron otra labor, y aquí destacábamos la figura de Manuel Rodríguez, que aparece en el billete de 2.000 pesos. ¿Lo han visto el billete de 2.000 pesos? Ahí aparece Manuel Rodríguez, y se dan cuenta tenía esta calaverita ahí. ¿Ya? Que él se quedó acá en Chile, mandó informes, espió para
que finalmente el ejército patriota volviera a Chile y reconquistara Chile, ¿ya? Y que cruzaran los Andes y se acabara este periodo de reconquista, ¿ya? Y aquí empieza el periodo de Patria Nueva, que comienza con la batalla de Chacabuco y termina con la renuncia de Bernardo Higgins al cargo de director supremo, ¿ya? ¿Qué ocurrió en el periodo de Patria Nueva? Se intenta consolidar la independencia, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, a ver, otras preguntas. ¿Cuándo acaba la Patria Vieja y por qué? Ahí vamos a ver el hecho. ¿Qué hicieron los patriotas en el periodo de la Reconquista Española? ¿Y qué periodo del proceso de independencia continúa después de la Reconquista? ¿Con qué acontecimiento comienza? ¿Ya? Voy a poner pausar la grabación ahora. Va a crear la escuela naval, ¿ya? Y va a iniciar la construcción del templo votivo de Maipú, gracias a lo que es la victoria de la batalla de Maipú, ¿ya? También va a reabrir lo que es el Instituto Nacional, volviendo a esta idea de lo nacional, y la reapertura de la Biblioteca Nacional. Yo ya les dije dónde quedaba estos edificios, ¿cierto? Ya en la Alameda y frente al metro, se me olvidó el nombre del metro, ¿ya? También va a crear los almacenes de Valparaíso, va a crear la escuadra naval, la primera empresa de navegación naval, y va a crear el establecimiento de aduanas, ¿ya? Va a tener una deuda gigante, pero va a ser reconocido por otros países, Chile como independiente. Eso es súper importante, que otros países lo van a reconocer como independiente, ¿ya? Finalmente, Bernardo Higgins va a abdicar, porque va a tener una serie de problemas con su autoritarismo, con que va a tener todos los poderes del Estado, prácticamente él va a mandar solo. Entonces aquí finalmente va a tener que renunciar y finalmente va a irse a morir a Perú. Realmente Bernardo Higgins muere en Perú, ¿ya? Pero aquí vemos lo que sucedió, resumidas cuentas, ¿ya? Igual este poco se lo voy a mandar, porque después de que renuncia Bernardo Higgins empieza el proceso de formación de la República, que es el que hoy día vimos al principio cuando realizamos la tarea, ¿ya? A ver, ¿tienen alguna duda sobre esto? Yo se lo puedo subir ahora, porque también tiene una pregunta, porque dice, ¿qué obra de Bernardo Higgins ustedes consideran más importante y por qué? ¿Cuál de todas estas obras? Cualquiera de estas. ¿Cuál de estas ustedes creen que es más importante? Ustedes deciden. A lo mejor alguien dice, oh, a mí me gusta el cementerio general o me gusta el mercado de abastos. ¿Pero por qué? Siempre el por qué es importante. ¿Ya? Ya. A ver si. ¿Alguna duda, pregunta, consulta?